P5 Plus. P5 Plus. 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 P5 Plus. P5 Plus. P5 Plus. P5 Plus. P5 Plus. Los niños son los grandes olvidados a la hora de hablar del duelo. El duelo infantil, como todos, supone pérdidas. Como adultos, hemos de ayudar a expresar las emociones de los más pequeños que las sufren, y lo cierto es que a veces no estamos preparados para acompañarlos en este proceso. En esta ocasión, vamos a aprender estrategias para acompañar el duelo de los más pequeños. Yo soy Pepe Galván, especialista en tanatología. Ayudo a las personas a sentirse valiosos a pesar de la pérdida al integrar esta experiencia a su historia de vida a través de mi método exclusivo ALB, Acepta, Libera, Vive, con herramientas y un lenguaje sencillo que contribuyen a una verdadera recuperación sin tener que pasar años en terapia, incluso cuando crees que has intentado todo sin obtener resultados. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Ponte cómodo, porque hoy tenemos que hablar del duelo infantil. ¿Cómo apoyar a los niños en la pérdida? Afortunadamente, la mayoría de los niños resuelven su duelo sin grandes complicaciones, sin tanto pedo. Pero por ello, no es menos importante conocer diferentes estrategias para ayudarles. Entendiendo así un poco más el proceso del duelo, y cómo transitamos nosotros por la experiencia de perder a alguien, determinará el proceso de los niños que nos rodean. La mayoría de las veces asociamos duelo a muerte, pero el proceso engloba otras pérdidas. La pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, de una mascota, de una relación, una mudanza incluso. El duelo es este proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Sin duda, es la muerte de un ser querido la situación más difícil que tengamos que aceptar. De nuestra capacidad de adaptación a esta nueva situación, de nuestra resiliencia, va a depender que lo vivamos de una forma u otra y cómo transmitamos esa sensación a los más pequeños. La muerte de un ser querido provoca dolor, tristeza, vacío, soledad y todas estas emociones que han de surgir para poder ser gestionadas correctamente. Los niños también sienten todas estas emociones, solo que a veces no tienen el suficiente lenguaje todavía para expresarlas. No siempre comprendemos cómo viven ellos esta situación. De ahí que desterrar las creencias erróneas sobre el duelo infantil sea clave para ello. De esta manera, si nuestros hijos tienen que enfrentar esta situación, seremos capaces de ayudarles de la mejor manera. Para entender mejor este tipo de creencias, primero es necesario que definamos qué es exactamente el duelo. El duelo es un proceso que tiene que ver con el afrontamiento de una pérdida y que comprende una serie de etapas. Por lo general, se tratará de la muerte de un ser querido. Sin embargo, también, como dije, tiene que ver con otras situaciones, como un despido, la ruptura de pareja, la muerte de una mascota, entre muchas otras. Y según la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, las fases que hay que atravesar para esta pérdida son 5. Se trata de una sucesión de actitudes y de estados de ánimo en las que las emociones varían hasta llegar a la aceptación. Cada persona vivirá esta experiencia a su manera e irá recorriendo este camino con sus diferentes fases de forma distinta. No obstante, para tener una comprensión más profunda de esto, vamos a describir de forma breve en qué consisten cada una de ellas. La primera fase, negación. La persona no puede creer lo ocurrido, utiliza este recurso para defenderse del dolor que experimenta. Su mente intentará buscar alguna forma de mantener el bienestar a pesar de encontrarse en una situación de máxima impotencia.
La ira, esta etapa aparece cuando se acepta finalmente que la pérdida es real. Aquí la persona sentirá frustración e impotencia frente a lo ocurrido. Después vendrá la negociación, donde el afectado tratará de buscar una manera de revertir la situación. En el caso de la muerte de un ser querido, a veces recurrimos a nuestras creencias religiosas o incluso leyes sobrenaturales. Además, el dolor emocional será más fuerte que en ninguna otra fase. Le sigue la depresión, donde se cae en una fuerte desesperación, tristeza y regresa esta sensación de impotencia. Y finalmente la aceptación. En esta etapa se asume lo ocurrido y que esto es irreversible. Sin embargo, al contrario de lo anterior, la persona se da cuenta de que podrá continuar, podrá vivir con esta pérdida y es el momento en que hay que echar la vista atrás para traer un aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta que los niños pueden vivir este proceso de una forma diferente, sobre todo si son pequeños, ya que durante los primeros años de vida, pues suelen ser muy dependientes tanto física como emocionalmente y además, pues no comprenden el fenómeno de la muerte y sus consecuencias. No obstante, lo que sí notan es la ausencia de esa persona, experimentando sentimientos de abandono y desprotección. Muchas personas tienen creencias erróneas sobre el duelo infantil, pensando en que ya se les pasará, ni cuenta se da. Es muy diferente a lo que creen los adultos. Y aunque algunas de estas cosas es cierto, hay algunos aspectos muy distintos y otros en común. Ahora bien, lo importante es que los pequeños se sientan protegidos, queridos y acompañados por su adulto responsable, por otra persona. Pepe, ¿cuáles son estas creencias erróneas sobre el duelo infantil para poder acompañar mejor a mi pequeño? Primera de estas creencias, los niños no se dan cuenta de lo que ocurre. Esta es la más peligrosa sobre este duelo infantil, que el pequeño no se da cuenta, no se entera de nada. Es cierto que un niño quizá no comprende exactamente qué es la muerte. Sin embargo, como dije, sí va a notar cambios en su entorno. Echará de menos a la persona que ha fallecido, notará que los adultos a su alrededor lo están pasando mal. Y el principal problema de esta creencia es que no se le da a los niños el apoyo que necesitan. Perder a alguien cercano también es duro para ellos, por lo tanto, en esta etapa necesitan un extra de cariño, de atención y más comprensión que nunca. Otra creencia es que el duelo infantil debe durar poco. A los niños todo se les olvida rápido. En algunos entornos se considera que echar de menos a alguien durante mucho tiempo es síntoma de debilidad, nada más alejado de la realidad. Por esto es que algunos padres consideran que un niño debería superar la muerte de un ser querido lo antes posible. Y ya quedamos que no se trata de superar, de hacer como que no pasa nada. Sí pasó, sí le pega al niño. Sin embargo, esto pues genera una presión excesiva en los más pequeños. No solo tiene que lidiar con su dolor, con su inexpresión del mismo, sino con la sensación de que no está cumpliendo con las expectativas. En estas situaciones es necesario entender que los niños, y a veces también los no tan niños, pueden necesitar un tiempo extra para elaborar correctamente el duelo. Siguiente creencia es que no todas las muertes provocan duelo. Algunas personas consideran que no todos los fallecimientos deberían provocarnos dolor. Me alegra que la vieja bruja hubiera muerto, quizá a ti como adulto, pero a los niños es distinto. Tú perdiste una suegra jodona, el niño perdió a su abuela. Entonces no podemos seguir pensando así. ¿Por qué? Porque las emociones no son nada fáciles de gestionar. Muchos dicen de controlar, pero ¿qué creen? No estamos para controlarlas, ni ellas a nosotros. Estamos para gestionarlas. Las emociones no están para jodernos,
están para ayudarnos a gestionar mejor este tipo de situaciones. Y por ello nuestros hijos pueden tener que elaborar el duelo que quizá para nosotros en un principio no es tan complicado. De este ser el caso, por ejemplo, una mascota o alguien no muy cercano o alguien no muy querido. De nuevo aquí la clave, papá, mamá, adulto responsable de un pequeño, la clave es la comprensión. Debemos recordar que los niños no están eligiendo sentirse mal, por eso tenemos que ser pacientes con ellos y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Es bien importante aprender a acompañar a los pequeños en su proceso de duelo, escucharlos, darles contención, responder sus dudas y estar con y para ellos. De la forma en que un niño atraviesa su primer duelo y cómo se lo explique su figura de autoridad, su adulto responsable, dependerá la manera en que afrontarán los duelos posteriores. Decirle a un niño o adolescente que alguien cercano ha muerto, sabemos que es tarea compleja y suele generar ansiedad en la familia. Sin embargo, hay estrategias que pueden ayudar a que el impacto sea menor, promoviendo que logre gestionar el dolor de la pérdida y lo que buscamos, una autorregulación. ¡Qué buena noticia, Pepe! ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero vamos con estas estrategias. Primero hay que hablar siempre con la verdad. Hay que ser honesto con él. Hay que usar un lenguaje simple, claro, directo y tomar en cuenta su edad. Hay que explicar lo sucedido como es. Tu abuelo murió. Evitar decir, se fue al cielo, se quedó dormido, se nos adelantó, se convirtió en ángel, Dios se lo llevó. ¿Le suenan estas frases? Aquí me gustaría compartirte algo. Hace no mucho también tuve la fortuna de acompañar a un pequeño que falleció su abuelo y le dijeron una de estas frases. Se quedó dormido, se fue al cielo, pero va a estar cuidando de ti todos los días, 24/7. Este pequeñín desarrolló enuresis. ¿Qué es esto? Empezar a mojar la cama nuevamente, no tener control de la micción, de la pipí. Comenzó a hacerse pipí en las noches. Cuando trabajamos con él, la mente de un niño, recuerden que tiene un superpoder, que a veces como adultos lo perdemos, como dice el Principito, se nos olvida que fuimos niños, tiene el superpoder de la imaginación. Este pequeño imaginaba al abuelito zombie, al zombie de su abuelito, vigilándolo todos los días a todas horas. ¿Te imaginas la presión, el miedo que representa? Porque también recuerden que los niños están expuestos a la televisión, a los cuentos, a las redes sociales que no deberían y a muchos factores que pueden echar a volar esto. Entonces, si un pequeño cree en el ratón de los dientes, en Santa Claus, lo más probable es que en su imaginación desarrolle esto y en este caso, pues imagínate qué miedo el abuelito zombie. Entonces hay que decir las cosas como suceden. Tu abuelo murió, tu mascota murió y evitar este tipo de frases que echan a volar este superpoder de la imaginación. Y deja que exprese sus dudas y respóndele, como dijimos, con honestidad. Acompáñalo, mantente presente. Bien importante, hazles saber que nada de esto es culpa suya. Los niños son los más culpígenos. Si papá, mamá deciden divorciarse, creen que es culpa suya. Si el abuelo trascendió, murió, creen que es culpa suya y empiezan a negociar. Voy a portarme bien para que regrese. No quiero regalos en Navidad, solo quiero que mi padre vuelva. O que me regresen a mi abuelo, o que me regresen a mi mascota. Entonces, es bien importante, hazles saber que nada de esto es culpa suya. Si lo crees conveniente, incluye en esta plática tus creencias religiosas, sin contar estos cuentos que acabamos de decir. ¿Y qué importa que te vea llorar? Eso es coherencia emocional. Lo normal es llorar por algo que nos duele. Está bien si te ve triste. Mejor explícale cómo te sientes y qué te haría sentir mejor.
porque esto le va a ayudar a él a hacer lo mismo, explicar cómo es que él se siente y qué requiere de ti para sentirse mejor. Habla de él, de lo que está por venir, el funeral, la misa, el velorio, la cremación, un entierro, incluso aunque él no puede estar ahí, ya que hoy muchas agencias son como estas fiestas sin niños. Recuerden juntos a la persona que ha trascendido y busquen formas de mantener vivos sus recuerdos. Presta atención a su estado de ánimo y mucho ojo a su conducta, sus hábitos de sueño, su alimentación, el juego, la comunicación. Y si hubiera un cambio muy significativo, algo muy diferente que se mantiene en el tiempo, digamos 6 meses, busca ayuda profesional. Intenten tener momentos de distracción y diversión juntos. Como Pepe, murió mi padre, su abuelo, y nos vamos a divertir. Sí, los niños lo necesitan. No estás traicionando a nadie y seguramente esa persona trascendida disfrutaba mucho verte reír, verte divertido. Asegúrate que sus amigos, su escuela y sus grupos cercanos sepan de la pérdida que tuvo, para evitar algún comentario fuera de lugar que pueda herirlo. Hazles saber que todo pasa y que esta experiencia, este dolor, estas emociones que siente, también pasará, aunque por el momento no lo parezca. Cuidemos a nuestros pequeños y, sin ninguna connotación religiosa, me gustaría cerrar con una frase de este maestro trascendido, Jesús, que decía: lo que hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí. Yo soy Pepe Galván, sígueme en todas las redes sociales como Pepe Galván ALB. Envíame un mensaje directo si quieres recibir entrenamiento emocional y ser parte de nuestra comunidad de construcción de duelo, Pepe Galván ALB.ALB en Instagram. Dale like, comparte este video y no te pierdas toda la programación de P5 Plus. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de estos temas tenemos que hablar. Nos vemos la próxima.